Dios, y hoy vamos a tocar el tema que decía el hermano Juan 3:16. Nos ponemos de pie porque vamos a leer el Santo Evangelio y nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió el Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien crea en Él no hay juicio. En cambio, el que no crea ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Muy hermoso ver el gran amor que el Señor tiene por nosotros. Dar a su Hijo único para que venga a morir en una cruz. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de dar a un hijo nuestro para que muriera por alguien más? Y sobre todo por unos pecadores. Yo creo que nadie nos tendríamos el valor y las agallas de hacer eso. No importa cuánto queramos a una persona. Mas sin embargo, el Dios Todopoderoso nos ama de una manera tan inmensa que da a su Hijo único, lo manda a este mundo a morir en una cruz, a morir con dolor y con sufrimiento. Lo manda aquí para que venga a sufrir sin tener que sufrir, para que venga a padecer sin haber pecado, que venga a pagar culpa sin tener ninguna culpa. Y Él viene aquí a redimirnos, viene a salvarnos, viene a darnos una oportunidad y a librarnos del pecado con esa preciosa sangre que se derrama en la cruz. Nosotros muchas de las veces se nos olvida, como decía el hermano, cuán valiosos somos. Y se nos olvida cuán valiosa fue esa sangre que se derramó. Esa sangre que se derramó por nosotros. Nosotros fuimos creados, dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza del Altísimo. O sea que no somos cualquier persona, no somos cualquier cosa. Somos algo especial. Cuando ofendemos a un hermano, ofendemos a la imagen de Dios, porque así fuimos criados, a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros muchas de las veces se nos olvida que somos la creación de Dios, y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Él hace día con día. Muchas de las veces vivimos una vida, nos levantamos en la mañana renegando por lo que nos toca hacer, porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que ir a hacer obligaciones, porque nos toca lidiar con ciertas personas. Al contrario de levantarnos en la mañana y darle gracias al Señor, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos trabajo, porque somos bendecidos. Desafortunadamente buscamos bendiciones grandes y no somos capaces de ver las pequeñas, las que nos llegan todos los días. El Señor nos ama tanto que envía a su Hijo a morir en una cruz. Pero no solo lo envía a morir en una cruz, lo envía a nacer de una mujer. De una mujer. Y eso es una promesa que nos hace el Señor desde el Antiguo Testamento. En Isaías 7:14 nos dice: el Señor pues les dará esta señal. La joven virgen está embarazada y dará a luz un varón, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Muchas de las veces, muchos dicen, pero es que Jesucristo no es Dios. Yo he escuchado muchos que me dicen, pero es que Jesucristo es uno y Dios es otro. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros y nos aclara que es Dios con nosotros, que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Él nos da a nosotros un mensaje grande al bajar y hacerse humano, porque cuando Él baja y se hace humano, nos deja entender a nosotros que Él puede hacer la obra donde sea, pero a Él le gusta usar al humano para llevar el mensaje al hermano. Cuando estamos enfermos y le pedimos al Señor que nos sane, Él nos puede sanar en ese momento, porque para Dios nada es imposible, lo dice la Escritura. Pero a Él le gusta usar a los humanos para que cuando llegue la sanación a ese lugar, no solo llegue la sanación, sino que llegue el mensaje, que llegue la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve que una persona sane físicamente si su corazón sigue igual? Si no ha cambiado.
y no habrá cambio. De nada sirve esa sanación. Porque entonces, al contrario de sanar, nos vamos a hundir más. Porque si dejamos de hacer cosas malas porque estábamos malos, al componernos las seguimos haciendo. Y ahora con más fuerza. Por eso tenemos que nosotros entender que cuando una persona ora por nosotros es porque el Señor así lo quiere. Pero esa persona no va a llegar solamente a orar por nosotros. Nos tiene que dar un mensaje. Nos tiene que dar el mensaje de la salvación. Porque eso es lo que todos tenemos que buscar, la salvación. Tenemos que buscar la santidad. Mucha gente a mí me ha dicho, y ustedes mismos lo han escuchado también, hermanos de otras religiones que dicen pues que no creen en los santos, que cómo es posible que uno le pida a los santos. Pero pues la palabra de Dios nos lo dice y nos lo aclara a nosotros, que nosotros tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar esa santidad porque es la única manera que podemos llegar a la presencia del Todopoderoso. Si nosotros no buscamos esa santidad, no podemos llegar a la presencia del Todopoderoso porque no podemos entrar con ninguna mancha nosotros arriba, ni una sola. Por ello el Señor nos manda su mensaje de muchas maneras. Muchas de las veces nos hacemos los sordos. Muchas de las veces pues no queremos escuchar o decimos luego, cuando ya esté un poco mayor, cuando ya tenga más tiempo, cuando ya me estabilice, entonces yo sí me voy a entregar a Dios. Pero ¿quién de nosotros sabe cuánto vamos a vivir? ¿Quién de nosotros sabe cuánto tiempo vamos a tener esa oportunidad? ¿O cuántas más oportunidades vamos a tener? Posiblemente esa sea la última. Posiblemente esa sea la última en la que nos está hablando el Señor. Y nosotros la estamos ignorando porque pensamos que tenemos una vida larga, porque pensamos que nuestra vida va a ser tal vez eterna muchas de las veces. Nunca pensamos en la muerte, pero es lo único que tenemos seguro, que un día vamos a partir de aquí. Pero lo bueno es que si partimos de aquí nosotros y estamos en la presencia del Señor, no morimos. Al contrario, es un paso y es una cercanía y nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a la presencia del Señor. Y por eso la importancia de que nosotros abramos los oídos al mensaje del Señor, abramos los oídos a lo que Él nos quiere decir, abramos los oídos a las veces que Él nos está buscando, porque Él nos busca a través de muchas personas, pero nosotros nos hacemos los sordos. Nosotros muchas de las veces ignoramos que es Él el que nos está hablando. A mí me han dicho muchas personas que si puedo orar por ellos. Yo les digo, yo puedo orar por ustedes, pero si yo no predico, yo no puedo orar aquí. Porque el Señor no quiere que yo venga a sanarle a usted, porque yo no tengo poder para sanarle a usted. Yo no soy nadie para sanarle a usted. Es el Señor el que hace la obra. Pero podemos orar por usted y el Señor hará lo que Él quiera. Pero primero tienen que escuchar el mensaje del Señor. Y tienen que comprometerse a algo, a hacer un cambio en su vida. Porque si no hay cambio en su vida, de nada sirve que su cuerpo físico se sane, si su alma está perdida. De nada sirve. Por ello, primero tenemos que comenzar a caminar y buscar esa dirección de nuestro Señor, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y si nosotros lo buscamos a Él y vamos a Él, entonces el camino va a estar recto. Pero no porque esté recto significa que sea fácil. Está recto, pero es difícil. Pero el Señor nos muestra a nosotros cuánto nos ama, que profetiza que va a venir de una joven virgen, que dará a luz al Salvador del mundo y que se le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Juan 3:16 nos muestra cómo Él muere por nosotros. Pero en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 34 nos dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios
le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reino no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. Nos damos cuenta cuánto nos ama el Señor. Hace una promesa por boca del profeta Isaías y se hace realidad. Y el apóstol Lucas nos lo narra cómo se hace realidad, cómo llega el ángel hasta ella, hasta esa virgen de la que nos hablaba el profeta Isaías. Cómo llega ese ángel hasta ella y le dice que ella concebirá. Y ella dice: ¿cómo es posible si soy virgen? Pero para Dios nada es imposible. Le dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ella. Fíjense qué punto es ese: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? Todos pensamos que la venida del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés, y es cierto, ese día vino y los apóstoles se llenaron, pero ya había venido anteriormente. María fue la primera que recibió el Espíritu Santo, porque descendió sobre ella el Espíritu Santo. Fue portadora del Espíritu Santo, y no solo portadora, también transmitió el Espíritu Santo, porque ella fue a visitar a Isabel. Y cuando fue a visitar a Isabel y la saludó, dice la palabra de Dios que Isabel se llenó del Espíritu Santo por la boca de María. Ella fue la primera portadora del Espíritu Santo. Como el Señor nos ama tanto que baja en una mujer humilde y sencilla. El Espíritu Santo desciende sobre ella. Mucha gente dice: pero ¿cómo ustedes hablan de María como que María fuera Dios? No, María no es Dios, no es Dios. María es la madre de Dios, pero ella no es Dios, es la madre de Dios. Pero ella no tiene poder. Pues tal vez no tenga poder, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo desciende sobre ella y que la sombra y que el poder del Altísimo la cubre con su sombra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el poder del Altísimo está en ella, y por eso es que ella tiene poder. ¿Será su poder? Posiblemente no es su poder, es de Dios el poder, pero de todas maneras ella trae el poder, porque se la ha dado el Señor, porque la usó a ella para nacer de ella. ¿Y quién nació de ella? El Salvador del mundo. Él fue el que nació de María, el Salvador del mundo. Y por eso se le puso el nombre de Jesús, que quiere decir el que salva. Y a eso vino, a salvarnos, a redimirnos. Él vino a darnos una nueva oportunidad. Él vino a darnos una nueva dirección. Él vino a enseñarnos a nosotros que nosotros, como servidores, no debemos esperar ser servidos, sino servir. Porque eso fue lo que él hizo. Y ese es el ejemplo que le pone a sus apóstoles. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y ese es el llamado para nosotros como servidores. Nosotros venimos aquí a servir. Si nos llaman a servir, es a servir. No importa qué haya y qué no haya. Nosotros vamos a servir, y eso es lo que tenemos que hacer. Porque a eso nos llamó el Señor, a servir. Y tenemos que servirle con amor del corazón. Así, de esa manera será agradable para el Señor. Pero si nosotros vamos a servir poniendo obstáculos, poniendo trabas, entonces no estamos sirviendo y no estamos siendo reales, estamos siendo hipócritas. Y el Señor dice que Él está atento al corazón humilde, pero Él ignora al corazón orgulloso. Por ello nosotros tenemos que pedir algo al Señor. Todo el tiempo tenemos que pedirle algo, y lo que le tenemos que pedir es que nos llene de humildad, porque es la humildad lo que es agradable ante el Señor. Es la humildad lo que a Él le gustó de María. Es la humildad lo que a nosotros nos hace diferentes. Todos los santos que han llegado a ser santos no han de haber sido por orgullosos, sino por humildes, porque se entregaron su vida al servicio de Dios. Y eso es para lo que nosotros estamos llamados también. Estamos llamados para el servicio, a servir al Señor. Entonces nosotros decidimos si lo hacemos verdaderamente o lo hacemos hipócritamente. Nosotros muchas de las veces se nos olvida dónde está el poder. Pensamos que el poder está a través de tener dinero, a través de tener lujos, a través de tener empresas, a través de tener comodidades. Pero
el rey David nos dice claro dónde está el poder. Cuando él fue a enfrentar a Goliat y le dijo, tú vienes contra mí con tu espada, lanza y jabalina, pero yo he venido en el nombre del Dios de Israel, a quien ustedes han ofendido. Entonces él nos deja claro que el poder no está en las armas, ni en la riqueza, ni en el lujo. El poder está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios quien nos habla a través de ella. Por ello es que ahí está el poder. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros pensamos que teniendo lujos y comodidades tenemos poder y somos superiores a los demás. Qué tristeza, porque desafortunadamente somos inferiores a los humildes cuando pensamos de esa manera. Pero si nosotros pedimos al Señor que nos dé humildad y sencillez, entonces seremos agradables a Él. Y si tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, pero sobre todo en nuestro corazón, entonces seremos agradables ante el Señor. Amén. ¿Se pasó el hermano? Una introducción muy hermosa del tema, que es el amor del Padre prácticamente. En San Juan 3:16 nos indica, así amó Dios al mundo, le dio su único Hijo para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio, en cambio el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios, que es Cristo. Nosotros comprendemos muy bien que la venida del Señor fue un proceso bíblico. A través de los profetas había una promesa del Mesías, promesa mesiánica. Ya cuando Cristo se presenta como el Emmanuel, el Dios con nosotros aquí, Él viene a formar un ministerio. Él se presenta a la iglesia como el Mesías y también como el buen pastor en la iglesia. Es por eso que más adelante aquí mismo el mismo Señor se presenta como el buen pastor, porque la iglesia necesitaba un pastor. Y lo tenemos, gracias a Dios, el Papa. Con la sucesión apostólica, nunca quedamos solos sin pastor. Tenemos nuestro Papa, tenemos nuestra Santa Iglesia establecida, y pues un rebaño que es el rebaño de Cristo. Por eso Él se presenta como el buen pastor. Mas sin embargo habían otros códigos, porque aquí en esta lectura, que es el núcleo de toda la sabiduría, usted va a descubrir mucha excelencia de palabra, fundamento. Usted va a encontrar mucho concepto. Mas sin embargo vamos a tomar una porción, porque como es toda una excelencia, es demasiado abarcar en un solo contexto el amor de Dios, o el amor de Dios en nuestras vidas. Pues sabemos cómo tenemos a Cristo, porque aquí en San Juan 10, como se presenta a Él, es igual, solamente que Él confirma el pastorado que Él tiene. San Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Estas son palabras de Cristo. Cómo se nos presenta a Él como un pastor confiable, que nosotros podemos llegar a Él y sabemos que vamos a estar seguros. Una característica
de un rebaño, por ejemplo, las características de un rebaño, muchas veces las ovejitas cuando dan luz a sus hijos, casi siempre, en algunas ocasiones, siempre hay una ovejita que es rechazada por la madre, una ovejita, un cachorro. Y hasta parece que se le ha quebrado el cuello, como que si tuviera problemas, porque el estrés y el desprecio causa un trauma en la ovejita que ha sido rechazado en el bebé. Y esta ovejita agacha tanto la cabeza que parece que se le ha quebrado el cuello por el rechazo de la madre. Difícilmente vuelve a cambiar de parecer o no cambia de parecer una oveja cuando ha rechazado a su cachorro. Entonces esa ovejita está para morir porque la depresión del rechazo lo obliga pues a caer en una depresión. Y pues en ese caso, para que pueda sobrevivir, ahí está en las manos del buen pastor, en la astucia del pastor, que tiene que tomar esa ovejita, alimentarla, calentarla con sábanas. En la noche, cuando es frío, la acerca al fuego, se la arrima al pecho. Y esa ovejita incluso puede escuchar los latidos del pastor, que la hace como de padre y madre. Prácticamente viene a ser su bebé, y él pasa a ser el padre y madre para esa criatura. Entonces esta ovejita, cuando ya está desarrollada, puede perfectamente bien reconocer el verdadero amor del pastor. Cuando el pastor llama al rebaño, es la primera que llega, porque ha tenido una relación íntima con el pastor. Ha pasado a ser su padre y su madre al mismo tiempo. Es por eso que se desarrolla y puede sobrevivir, porque el amor que no recibió de la madre lo recibe del pastor, que lo ha alimentado amando. Y eso sucede muchas veces en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. El Señor nos alimenta diariamente. Nosotros recibimos la Santa Eucaristía en la boca, que es la presencia del Dios vivo. La presencia del Dios vivo en la tierra es Cristo, es la Santa Eucaristía. Es una promesa que el Señor hizo, que se iba a quedar con nosotros hasta el último momento, y está con nosotros. Solamente la Iglesia Católica tiene el privilegio de tener la Santa Eucaristía. Y ahí pues hay sacramentos, la palabra y todo eso, como otras personas hacen por ahí. Pero nosotros tenemos la presencia del Dios vivo. Lo podemos adorar las veces que nosotros tenemos la libertad para adorarlo todo el tiempo que nosotros queremos. Bien fácil. De esa forma el buen pastor sigue cubriéndonos con su sangre preciosa y dándonos vida. Muy difícil vivir sin la presencia del Señor y sin el amor de Dios. Muy difícil. Muchas veces el hombre camina tan vacío que trata de llenar esa presencia con placeres, viajes, vestimentas, coches nuevos, esto, lo otro, aquello, porque hace falta la presencia de Dios. Mientras ese vacío no está lleno, la presencia del Señor es tan espesa que cuando no está en el corazón de uno y no hay esa relación íntima con nuestro buen pastor, la vida de nosotros se vuelve un caos, vacía y sin felicidad. Porque desde un comienzo la voluntad de Dios que ha sido que el hombre sea feliz. Uno busca la felicidad también por inercia, desde que tiene un uso de razón busca la felicidad. Pero la felicidad no radica en el tener o en el no tener, radica en estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios fuimos creados. Y esa es la voluntad del Señor, que nos salvemos, que creamos en Él, que lo aceptemos para que nos podamos salvar. No hay otra forma más de salvarse en esta tierra. No hay otra manera.
Tenemos que aceptar que Cristo es el Rey y que Él es la salvación. Pues ustedes se acuerdan, en el ministerio de Jesús había mucha controversia, tanta controversia que Él mismo le preguntaba a los apóstoles. En una ocasión les preguntó que quién creía el pueblo que era Él. Y todo el pueblo judío estaba en una confusión, todo el pueblo. Los fariseos creían que era Jeremías, Elías, y muchos lo comparaban con muchos profetas poderosos que habían en ese tiempo por el poder que Jesús manifestaba en la obra de Él, prodigios, milagros y la excelencia de palabras. Muchos conceptos. Los mismos apóstoles estaban confundidos. Unos creían que era Elías, sino que vino Pedro con una iluminación de Espíritu Santo que revela: tú eres. Cristo les preguntó: ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Pedro le contestó en arameo: Tajuja Machía ben soy. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero fue por revelación del Espíritu Santo. Entonces él reconoce que confesó en ese momento que Jesucristo era el Rey de la promesa, el Mesías, el verdadero Mesías, el que estaban esperando, porque ya habían venido liberadores a través de esa misma orden mesiánica. Había estado Rey David como libertador. Para ese tiempo ellos creían que era el Mesías. Ya luego, cuando Cristo nace, viene por la estrella davídica, que es la misma línea de reinado, ustedes saben. Que el mismo Jesús, el Señor le promete que el reino de David será eterno, porque así se llama el reino de David, bíblicamente. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, son promesas muy hermosas que se fueron desarrollando hasta el día de hoy. Hoy tenemos un Cristo entre nosotros, la promesa se cumplió, es nuestra esperanza, Él es nuestro buen pastor que nos guía, nos ha dejado su bendita palabra aquí y está presente en la Santa Eucaristía para que lo podamos recibir pues diariamente prácticamente, por las veces que se celebra la Santa Misa. Y pues lo que se hizo en el pasado, el maná bajado del cielo, fue lo que estuvo externo, hoy lo tenemos interno, ¿verdad? Muchos tocaron el manto de Jesús para sanar en el ministerio de Jesús. Hoy no tenemos el manto de Jesús, pero tenemos a Cristo vivo y presente. Que si el manto era poderoso, imagínese usted, ahora que tenemos su cuerpo, sangre, alma y divinidad con nosotros. Ese es el regalo que Él mismo nos ha otorgado. Siempre y cuando pues tengamos nuestros sacramentos y nuestra doctrina establecida, estos son los sacramentos que nos llevan a la vida eterna, siempre y cuando vivamos y guardemos su bendita y santa palabra. Vamos a orar.